la hermana Sor Alexandra Vega, es hermana de Sion, religiosa de Sion, una muchacha muy activa, muy inquieta, es licenciada en teología y más que invitada es prácticamente parte de la casa, de la familia, y la tenemos hoy presentándonos un tema muy bonito, muy interesante, que es María y Sion. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Entonces, como les decía, vamos a hablar de Sion en dos perspectivas. Primero, el nombre. Los nombres expresan historias y están siempre en comunión con diversas realidades. Para los judíos, el nombre no es cualquier cosa. Decir el nombre de una persona es como poseer la esencia misma de quién él es y de alguna manera lo que está llamado a ser. Vamos a pensar ahora en nuestros nombres. ¿Cuál es la historia de nuestros nombres? ¿Por qué ustedes se llaman como se llaman? Cuenten. Cuéntense por qué se llama. Bueno, ¿Cómo se llama primero? Bueno, me llamo Marjorie. No sé la historia de mi nombre, pero voy a imaginarme. Bueno, sé que, creo que por ahí en no sé qué idioma, no sé qué cosa significa como manadita, algo así. Vale. Pero lo que voy a hacer es como imaginarme lo que pasó para decidir mi nombre. Me imagino a mis papás, ¿verdad? Cuando estaba, no en el vientre, porque en esas edades que yo tengo no existía todos esos exámenes que se hacen ahora para definir a ver qué sexo es. Hasta que nací, mi mamá supo que era una mujer. ¿Verdad? Y entonces yo imagino que ellos, ¿verdad? Entre el papá, la mamá, las abuelitas, los hermanitos, todo, seguramente decidieron, ¿verdad? Que es lo que uno hacía antes, lo que yo hice con mis hijos. Entonces uno escoge varios nombres, se apuntan los nombres y se escogen cuál les gusta más, ¿verdad? Entonces, eso era nada más lo que quería compartir con usted, porque alrededor del nombre de uno hay muchas personas amadas que lo aman a uno, ¿verdad? La mamá, el papá, los abuelitos, los hermanitos. Puede ser que intervengan otras personas, amistades, en fin, depende de ese círculo que rodea a los papás, que pueden consultar y todo eso, ¿verdad? Pero al fin y al cabo deciden lo mejor, deciden el nombre que más les gustó. Exacto, ¿verdad? ¿Y por qué será que hay un nombre que más les gusta? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será auditivo? Sí. Sí, a mi mamá le pasó lo mismo, dice que ella tenía 3 nombres, Marisol, Irene y Roxana, pero el que más le sonó fue Roxana. ¿Y por qué le sonaría bonito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hace que un nombre sea bonito y otro no sea bonito? A veces tiene que ver mucho con afectos, en el sentido de que, por ejemplo, una abuela que uno quiere mucho se llamaba así. Entonces, a mí me pasó con mi hija mayor, mi abuela que yo quería mucho, se llamaba Sofía, y finalmente terminé poniéndola Sofía. Interesante eso que nos dice don Hernán y que nos dice doña Marjorie, ¿verdad? Porque los nombres están ligados con personas, con historias, con acontecimientos, como les decía. Yo, por ejemplo, me llamo Alexandra y siempre digo, es que yo me llamo Alexandra, no Alejandra. Porque cuando yo nací, yo era 7 mesina y era muy flaquita y tenía un grado muy severo de anemia. Estaba la chiquita media muerta, ¿verdad? Entonces mi mamá cuidaba a una chiquita que se llamaba Alexandra y a su nombre le parecía muy fuerte. Entonces dice que cuando le dijeron a esa chiquita, quién sabe si va a llegar, ¿verdad? Si va a pegar, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces mi mamá le preguntaron cómo se llama y ella recordó que toda vez que ella llamaba Alexandra le sonaba muy fuerte, entonces ella quiso darme fuerza con mi nombre. Entonces cuando yo digo Alejandra, eso no suena con la misma intensidad que suena Alexandra. Y por otro lado, investigando mi nombre, significa como la defensora de las gentes. Y viene allá de Alejandro Magno.
están ligados con ciertamente los afectos, con historias, bueno, como la mía, que para mí es muy importante, ¿verdad? El nombre también tiene una historia que nosotros vamos tejiendo en el camino. Y en la figura de María, ese nombre no es tampoco un nombre que está en el vacío, hay que saber de dónde viene. Cuando uno le preguntan qué significa María, ¿qué saben ustedes de qué significa el nombre de María? ¿Qué han escuchado? Cuenten. Nada. Está ligado con el nombre de Miriam. Está ligado con el nombre de Miriam, muy bien. Eso dijimos. Bueno, Miriam, en efecto, María está ligado con el nombre de Miriam y hay muchas hipótesis. Entonces yo me puse a buscar en nuestros libros de Mariología qué decían nuestros libros, porque a María se le asocia con estrella del mar, con gota de mar, con rebelión. Si usted va y busca en internet va a encontrar todas esas acepciones. Pero hay un autor que se llama García Paredes que dice que Miriam, en efecto, es la hermana de Moisés, y lo podemos encontrar en el Éxodo 2:4-9. Pero también Miriam era la profetisa. Esta es una característica muy importante de Miriam. Y llama mucho la atención de que en el Génesis nos la presenta como la hermana de, ¿verdad? Siempre ligada en la cultura patriarcal a un hombre. Y como el Éxodo, que es toda la experiencia de la liberación, ya nos dice, no, ella tiene su propio rol. Es Miriam la profetisa. Vamos a leer el texto, que es Éxodo 15:20. ¿Cómo es esa profetisa Miriam? ¿Quién lo quiere buscar? Éxodo. ¿Qué no le falta Biblia? Sí, porque venía un tema de Biblia sin Biblia. Éxodo 15:20. Éxodo 15:20 es el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 15:20. De hecho podemos cantar hasta el 20, leer hasta el 21. ¿Quién lo lee? Éxodo 15:20. Adelante. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro. Y Miriam les entonaba estas palabras: cantemos a Yahvé, que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo y su jinete. Gracias. Entonces vean qué interesante. En la primera referencia que encontramos en la escritura del nombre de Miriam aparece como la hermana y ni siquiera tiene nombre en el Éxodo. Dice solo que era la hermana de Moisés y relata todo el tema de que lo encontraron en un canasto, que él estaba cuidando. No tiene nombre. Pero en este segundo texto ya tiene nombre y tiene oficio. La historia va evolucionando. Y dice algo muy interesante, que la siguen otras mujeres. Esto va a ser muy importante, porque la mayoría aquí somos mujeres, ¿verdad? Pero podríamos decir que Miriam tiene seguidores y seguidoras en esta danza de la liberación. Nosotros y nosotras estamos aquí invitados también a ser seguidores y seguidoras de esa experiencia de libertad, que luego el padre Mijaos nos va a explicar un poquito más adelante. Vamos a hablar también de que hay en la escritura otro texto que está en la primera de Crónicas 4:17. Vamos a buscar primera de Crónicas 4:17. Primera de Crónicas 4:17. Dicen los autores que este es un texto oscuro. Cuando yo lo leí, del todo no me pareció tan oscuro. Me pareció que el autor lo que pasa es que no conoce la tradición judía. 4:17. Lo cual es muy. Resulta ser que el libro de las Crónicas nos regala una lista infinita de nombres. Nos da las genealogías, porque como les decía, los nombres siempre están conectados
con otros nombres, con otras historias. O sea, nuestra historia siempre está tejida por otras personas. Entonces, Miriam representa también todo un pueblo, toda una historia, toda una cultura. Y el texto que nos regala, ¿quién lo lee? Es parte de una genealogía. ¿Quién no lo lee? Primera de Crónicas 4. ¿Qué es alguien real? Hijos de Esdra, Jeter, Meres, Efer y Yalón. Ella concibió a María. Sama y Gilbad, padre de Semoa, su mujer, la de Judá, dio a luz a Yered, padre de Gedor, a Heber, padre de Socó, y a Ged, padre de Sanoa. Estos son los hijos de Biquía, hija del faraón, que Mered había tomado por esposa. ¿Hija de quién? Faraón. ¿Y quién era un faraón? Un egipcio. Pareciera que el texto nos está diciendo que el nombre Miriam también está ligado con el espacio temporal de un contexto. ¿Cuántos? Egipto. 1 Crónicas 4 y 17. Entonces, en ese sentido, el nombre de Miriam también lo evocan como la rebelión, por eso, como esa Miriam que habla de la libertad en un contexto concreto. Y nos regala una genealogía larguísima. En el de él dice María, en el mío sí dice Miriam, dice hijos de Esdras, Leter, Merec, Efer, Jalón. Y la mujer le dio a Miriam. Las mujeres normalmente en la escritura no son pronunciadas sus nombres. Acuérdense que estamos en una cultura patriarcal. Entonces esa mujer debe haber tenido en la historia del pueblo un rol importante. Probablemente evocando a la Miriam del Éxodo, pero probablemente también una mujer que debe haber tenido alguna acción importante en su vida para ser recordada dentro de una genealogía donde la mayoría de los nombres son de varones. Vamos a ver que en las genealogías los nombres no están de gratis. Todo nombre en una genealogía tiene una historia que ha servido para la salvación del pueblo de la vida. Hasta ahí estamos. Vamos a pasar ahora. Hay un autor, bueno, no hay un autor, no. Hay un padre que se llama David Niehaus, vive en Jerusalén y él es jesuita, es un judío que a los 15 años migra con su familia o más bien su familia lo envía a estudiar a Jerusalén y él se encuentra con una religiosa. Y esta religiosa le muestra a él como una alegría tan grande, a pesar de que estaba muy enferma y muy anciana. Y entonces él dice que él se impacta tanto porque esta mujer le empieza a hablar no solamente de dónde brota esa alegría, sino de la persona de Jesús. Entonces él le dice a sus papás que ya que se ha encontrado con Jesús y que se quiere convertir y se hace sacerdote y se hace jesuita. Y él fue, hasta hace unos pocos días, el responsable de la comunidad católica de lengua hebrea en Jerusalén. Ya renunció porque estaba muy cansado. Entonces él dice que también para entender a María es necesario entender a María dentro de la tradición judía, dentro de la cultura de Israel. Y él da 4 características. Dice Niehaus que la primera forma de entender a María es como la tienda del encuentro o el arca de la alianza. ¿Dónde en la escritura se narra el tema del arca de la alianza? ¿Alguien se acuerda? Lo vamos a leer más adelante. Gracias. ¿Alguien se acuerda dónde se narra el arca de la alianza? Bueno, resulta ser que la primera vez que escuchamos de María, o una de las primeras veces que escuchamos de Miriam, bienvenida, la encontramos cuando el rey David toma el arca de la alianza, que era como una especie de cajita donde estaban establece la ley, la Torá, la palabra, y la lleva a Sión, que era una antigua fortaleza jebusea en Jerusalén. El rey David conquista esa fortaleza y ahí va a llevar el arca de la alianza. El arca de la alianza va a ser para la tradición judía siempre el lugar del encuentro con Dios, la tienda del encuentro, dice Niehaus, donde Dios se encuentra con el ser humano. Por eso para él esta es la primera referencia de María. María
María para nosotros, al encontrarnos con ella, siempre nos llevará a Dios. Es la mujer del encuentro, es la mujer que nos remite siempre a este encuentro de Dios con lo humano, tanto en su sentido real, ¿verdad? Como que llevó a su hijo, al hijo de Dios en su vientre, como esa María que abre a la experiencia del Dios de Israel. Y hay en ese sentido, una mujer judía que se llama Deborah Weissman, que dice que María es probablemente la mujer judía más conocida del mundo, y que si hay algo que los judíos deben agradecer a los cristianos es que hayamos llevado la tradición del Dios de Israel a toda la humanidad, porque para el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, la fe en el Dios único es única, es de ellos, es para los judíos, no es para el resto de la humanidad. Entonces ella dice que este tema de la universalidad es básicamente vivido por la tradición cristiana, aunque también en los textos bíblicos del Antiguo Testamento vamos a encontrar que hay referencias hacia la universalidad, cuál es la misión de Israel, tiene que ver siempre como con toda la humanidad. Entonces ese es la primera referencia que ella habla que habla Niehaus de los 4 imágenes de María. La segunda imagen que Niehaus nos ofrece es la de el reinado de Dios. Y entonces dice Niehaus que María en su humanidad revela quién y cómo es el rey de este mundo. El rey pensando en Dios. ¿Cómo es Dios? No es un Dios que oprime, es un Dios que cuida, es un Dios que está cercano, es un Dios que escucha. Y Niehaus va a decir, y esto es posible porque este rey escruta la palabra. Esa es la segunda imagen. La tercera imagen es la de la sabiduría. Y dice Niehaus que básicamente María, como la imagen de la sabiduría, es la que aconseja. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace María con Jesús? Lo interpela, le dice, pero también les aconseja a los empleados en las bodas de Canaán: hagan todo lo que Él les diga. Entonces él toma este elemento muy importante, de toda la sabiduría de Israel de alguna manera está encarnada en la figura de María. Y la cuarta imagen es la de profetisa. Y Niehaus dice que quien se impregna escuchando y meditando la palabra de Dios es capaz entonces de ofrecerla a los demás. María siempre es como la mujer del don, la que se da. Como he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor, ¿verdad? Entonces es siempre la mujer de la entrega, de la donación, y siempre está ligado con la escucha de la palabra. Vamos a ver ahora un videito que es parte de este que encontré sobre las imágenes de María y lo que dicen los judíos y demás. Y esto lo dice particularmente un sacerdote del patriarcado ortodoxo, una hermana de Sion que ha venido aquí a dar conferencias y dura 10 minutitos. Entonces vamos a yo no sé por qué no me lo haces. No puedo con una sola mano. Es Dios quien tiene un proyecto para esta tierra. Como lo dice el salmista, todo hombre dirá de Jerusalén, es mi madre. Aún los ateos, aún los no creyentes están llamados a mirar hacia Jerusalén. El salmista no habla de los judíos, o los cristianos, o los musulmanes, o los budistas, sino que dice cada hombre, y esto es extremadamente importante. Dios quiso un lugar para que haya este encuentro entre hombres y con Él. Esta tierra ya acogió la encarnación de Dios. ¿De qué manera María, en su actitud interior, en su relación con Dios, puede ayudarnos
en este trabajo por la paz? María realizó todo lo que acabo de decir. Ella realizó el misterio de la salvación en ella misma, en su cuerpo y en su alma. Eso quiere decir que todo cristiano puede ser como María. Él puede realizar en su cuerpo y en su alma el misterio del reino de los cielos. Podemos también entender a María como parte de un linaje de mujeres judías. En efecto, Mateo comienza su evangelio escribiendo la genealogía de Jesús. Menciona 4 mujeres, esposas muy bien conocidas en el Antiguo Testamento: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé o Batseba en hebreo. 4 ancestros de María, mujeres que, más allá de las apariencias externas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo en sus conductas. Si yo miro a estas mujeres y trato de ver cómo la tradición judía las mira, encuentro a estas mujeres extraordinarias. Y pienso que lo que caracteriza a estas mujeres es su sentido de la vida. Ellas dan la vida, preservan la vida, salvan la vida. Ellas arriesgan sus vidas para salvar la vida. Es así que Tamar, la nuera de Judá, utiliza la astucia para mantener su descendencia. Ante el rechazo de Judá de darle a su hijo por esposo, se viste de prostituta y engendra de su suegro Judá a Fares y a Sara. Rahab era la prostituta de Jericó, que se convirtió al Dios de Israel. Llegó a ser esposa de Salomón y madre de Boaz. Ruth era una moabita, una extranjera, la cual, uniéndose a los valores del judaísmo, contrae matrimonio con Boaz. Betsabé, la mujer de Urías, es víctima de la pasión del rey David, del cual concibió un hijo en una relación adúltera. Después de este adulterio, David organiza el asesinato de Urías para desposar a Betsabé, y de ella nace un matrimonio legítimo, el rey Salomón. Estas mujeres muchas veces son despreciadas, puesto que se dice que son prostitutas, que son esto, que son aquello, pero no, en realidad son mujeres excepcionales. Por ejemplo, Tamar se dice que se prostituye con Judá, su suegro, pero no es así. Ella sabía que lo que estaba en juego era importante. Si el linaje se interrumpía, no habría Mesías. Entonces, ella hizo todo lo que pudo para tener un hijo de Judá, su suegro, quien era el culpable por no haberle concedido a su hijo por esposo. Ella ve más allá que su propia vida. Está dispuesta a arriesgar su vida, puesto que la toman como prostituta para salvar la vida, para salvar la dinastía del Mesías. Estas mujeres nos hablan de un Dios que es dueño de lo imposible. Nos hablan de los designios imprevisibles de Dios. Esto se observa de manera extrema en María. Ella se arriesga a ser tomada por lo que no es, como Tamar, como Rahab. Y es bueno situar a María así, una verdadera mujer que abandona su proyecto por el de Dios, una mujer que es capaz de ver más allá de su propio destino.
En el mismo sentido, una de las grandes figuras que nos revela a María es Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Mientras el Señor libera al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, permitiéndoles atravesar a pie seco el Mar Rojo, Miriam, junto a Moisés, lleva al pueblo hacia la vida. El rol profético de Miriam, la hermana de Moisés, está muy claro en el paso a través del mar. Si ustedes lo recuerdan, Moisés entona el canto que celebra la acción de Dios, la obra de Dios de liberación del pueblo a través del mar. Entonces Miriam retoma el coro. No hay nada profético en eso. Repite simplemente lo que Moisés dice, pero hace algo nuevo y muy importante. Ella toma los címbalos y arrastra a las mujeres a la danza. Esto es más revolucionario de lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos que recordar que es un pueblo de esclavos, un pueblo que vive en el temor y la oscuridad. Es un pueblo que apenas sale de 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud los deberían hacer caminar encorvados, es decir, incapaces de danzar. El paso del mar, a través del agua, a través de la sangre que habían puesto en el marco de la puerta, es una experiencia de nacimiento. Y es Miriam la que del otro lado del mar actúa casi como una partera. Ella es la que enseña al niño recién nacido cómo caminar como una persona libre, caminar a través de la danza. Es decir, María enseña realmente a Israel cómo existir en el mundo. Podemos crear un punto de unión muy interesante aquí, en la Biblia. En Levítico capítulo 26 está escrito: Dios rompió el yugo de la esclavitud, hizo salir a su pueblo de Egipto para que pueda caminar con la cabeza erguida. Es María, la hermana de Moisés, quien les enseñó a caminar cabeza en alto. Esto caracteriza la comunidad de los discípulos que llegan a ser apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Caminan con la cabeza en alto. Muchas veces se traduce, hay distintas traducciones, como hablan con coraje. Pero la palabra es la misma que describe el pueblo de Israel después que se quebró el yugo de la esclavitud. Y María, Miriam, la hermana de Moisés, es la figura central mientras guía al pueblo que sale del Mar Rojo bailando como pueblo liberado. De nuevo, aquí es lo mismo que nos enseña María en el Nuevo Testamento: vivir sin miedo. Tenía todas las razones para tener miedo, una joven mujer que estaba embarazada. Esto podría ser el fin, pero gracias a su fe, a su alegría, gracias a la confianza en un Dios que es fiel, ella nos conduce, aun si llevamos una vida donde tenemos muchas razones para tener miedo. Pienso en mis hermanos y hermanas cristianos en Tierra Santa. María nos lleva en una danza de fidelidad y de confianza en Dios. Con eso me voy a devolver al principio. Me olvidé de dos detallitos importantes de decirles.
contexto de María en el siglo I. ¿Por qué María se llamaba Miriam en el siglo? ¿O por qué se nombraban las mujeres Miriam en el siglo I? Si ya dijimos que los nombres para la tradición judía expresan siempre no solo una historia, sino una misión. El contexto del siglo I es estar oprimido por el Imperio Romano. Y en esta opresión se dice que en el siglo I el nombre de Miriam comienza a tener mucha fuerza, igual que el de José. Jesús es José, al fin y al cabo, después de todas las transliteraciones que se hacen. Y este nombre les es dado para significar nuevamente el tema de la rebelión, para significar que ese pueblo, en medio de una situación de brutal esclavitud, de brutal opresión, de miseria y de pobreza, es un pueblo de cabeza erguida, es un pueblo libre. En ese sentido, dice García Paredes que los nombres tienen una intencionalidad reaccionaria frente a la helenización del Imperio Romano. Y en ese sentido, recuerdo un profesor mío de la universidad que decía que cuando uno ve la escritura parece que Dios siempre es el gran perdedor. Parece que a Dios siempre le va mal, porque nosotros somos unos hijos infieles, ¿verdad? Pero que si uno la ve un poquito más a fondo, uno logra advertir de que Dios siempre se sale con la suya. Siempre hay, eso es ya mi interpretación, siempre hay un tontillo, para no decir otra cosa, ¿verdad? Que cree que hay una buena noticia más allá del dolor, más allá del sufrimiento, y se lanza. Siempre hay seguidores. Seguimos a un crucificado. Toda la esencia de parecer unos perfectos perdedores en un contexto en el que se nos diría, no, siga alguien que sea exitoso. Nosotros seguimos a un crucificado. Pero la historia nos hace decir desde dentro que esa no fue la última palabra. Nosotros no creemos que esa fue la última palabra. También para los nombres. En ese contexto de opresión, el nombre sugiere que esa no es la última palabra, que la situación de violencia estructural que existe en el siglo I no es la última palabra, y prueba de ello es que cuántos reyes, cuántos grandes militares de la época ni siquiera sabemos que existen. En cambio sabemos que existe una pequeña mujer que se llamaba Miriam. Son los grandes vencedores de la historia, aunque parezca lo contrario, porque su nombre es recordado de generación en generación. Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda cosa es cuál es la situación de la mujer judía en el siglo I. Estamos en un contexto patriarcal. Y esto es importante decirlo no con el hígado. Es como decir, como cada hombre y como cada mujer, como nuestros nombres tienen una historia y somos hijos de ella, los hombres y las mujeres del siglo I en el que se está escribiendo el Nuevo Testamento son hijos de su época. La mujer no tiene un rol, no es una persona, es un objeto más, una posición más de su marido, una pertenencia más de su marido. ¿Ordenada a qué? A la prole. Toda la literatura que tenemos en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con eso. O sea, una mujer es bendita si es capaz de dar hijos, varones, a su marido. Una mujer es maldita si no tiene descendencia. Y si tiene hijas, tampoco es como la más agraciada. Es solo bendita si tiene hijos. Esa es la mujer que le enseña a Jesús, pareciera como otro tipo de relaciones con las mujeres. Porque ese hijo va a tener relación con muchas mujeres de dudosa procedencia. Parece que María está teniendo una verdadera realidad, una verdadera experiencia de reacción, no solamente contra el imperio helénico, sino también contra su propia cultura. Y uno lo puede ver por los padres y los hijos, ¿verdad? Dicen que los hijos, hijo del tigre, ¿sabe? Claro. Entonces, ese Jesús que se acerca a las mujeres no puede ser solo Jesús porque Él toma una decisión, sino porque hay un algo, un sustrato, ¿verdad?, de lo propio de la feminidad de María en cuanto que madre que enseña a ese hijo a ser como es.
Pero esta mujer, además, no eran contadas. Los evangelios nos dicen que habían 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, no solamente era posesión, es que ni siquiera contaba dentro del censo. Esta es también una mujer que tiene el valor en una sociedad donde no es contada de ir y buscar al hijo. No fue el hijo que la buscó a ella. Ella va y busca al hijo. Ella se hace contar. Ella se hace decir. Mira, no tienen vino. Y entonces Jesús parece muy malcriado. Dice, mujer, que tengo yo contigo? Jesús es un hijo de su época. Y María también es una hija de su época. Pero sin embargo parece que hay algo de novedad ahí, hay algo de trascendencia. Esa es la mujer del siglo I, una mujer no contada, una mujer oprimida por el contexto patriarcal y por la cultura libre. Sin embargo, en la cultura del Imperio Romano también se sabe que las mujeres romanas, especialmente las que tenían bienes, y los textos bíblicos nos dicen que a Jesús le servían las mujeres con sus bienes, probablemente mujeres de influencia romana. Estas mujeres eran más libres, tenían mayor capacidad de decir aquí estoy, pero no eran judías. María es, además de mujer, judía, y además de judía, parece que es pobre. Entonces, este elemento de la pobreza también va a ser una pobreza no solo espiritual, sino verdadera. ¿Cómo se cree, cómo se espera que una mujer que tuviese medios no hubiese encontrado un lugar en una posada y que hubiera terminado en un, digamos, hoy diríamos en un establo, no, hoy diríamos ahí como en un corralillo? Ahí es donde terminan haciéndose hijos. Es una mujer triplemente excluida por la cultura, por su condición de mujer y por su condición de pobre. Entonces vamos a ver qué interesante cuando veamos ya los textos, todo el misterio de Dios que se revela en medio de esa situación de exclusión. Y todo el regalo que nos hace decir también con mucha esperanza hoy, la última palabra para nosotros creyentes no la tiene el sistema, no la tiene el contexto, no la tiene ni siquiera nuestra propia historia. Yo no podría decir, no, yo no puedo hacer nada, yo soy madre soltera, no, yo, verdad, me dejo el marido, yo no lo puedo hacer. No. Con la fuerza de María podemos mostrar que es posible tener una vida donde Dios es el verdadero líder, es el que verdaderamente te parece. Y cuando hablo de Dios, no estoy pensando en Dios como hombre, porque eso podría ser también muy patriarcal, decir que entonces una mujer siempre necesita una figura masculina para que la atienda. Recordemos que Dios no tiene sexo. Podríamos decir que Dios es padre y madre. Podríamos decir que Dios, como la experiencia de divinidad, es tanto el que nos abraza, nos apapacha, como el que nos agarra la mano y nos lleva, y que puede ser tanto hombre como mujer, puede ser esas dos experiencias, como alguien que nos da la mano y dice, vamos juntas, vamos como Miriam, que hace que otras mujeres la sigan. Ahí estamos. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? De lo que les pareció el nombre Miriam. Importantísimo. A mí me llamó mucho la atención ese detalle que usted, entre otras cosas, mencionaba del uso del nombre como una forma de contracultura o reacción ante el embate helenista. Es muy interesante porque en ese contexto surge, qué sé yo, por ejemplo, los macabeos, toda la lucha macabea, aparecen en algunos textos bíblicos importantes, la traducción de la Biblia al griego como una forma de reacción también. Y ahora usted aporta eso que me parece muy interesante, el uso de nombres para reafirmar de alguna manera la identidad y reaccionar ante el embate helenístico, muy interesante. Dice, sí, perdón. A mí me impactó. Yo me llamo María y entonces en mi casa me transmitían mis padres esa imagen y eso me impactó tanto, que viene desde Miriam, desde Moisés, desde los tiempos del Primer Testamento, de erguirse, de levantarse, de alegría, porque eso me lo transmitía. Yo estoy en la iglesia desde hace 8 años, en la iglesia católica,
Y yo creo que fue esa imagen que yo tengo desde siempre, que fue transmitida en mi casa, de esa mujer que no fue sumisa, que fue digna, y lo que me trajo. Y eso me impactó y me dio un sentido y me sigue dando ese significado de por qué estoy aquí. Qué lindo, muchas gracias. Entonces, María. Dice este autor que yo trabajé, que es un mariólogo, dice que como nombre, María significa mar amargo. Y es el sentido de que María coge la amargura de la situación del siglo I de esta mujer. Pero también uno podría decir, cuando uno va al mar y prueba la sal y la cosa le sabe, ¿uno qué hace? Escupe, ¿verdad? Hace. Entonces uno podría pensar, o yo pensaba, que también el mar amargo puede decir que María de alguna manera era como un trago amargo para una cultura opresora. Que María era esa mujer que dice, yo no me adapto y me vuelvo amarga, o sea, me vuelvo capaz de ser de repente excluida por el contexto, pero yo muy con mi identidad, un poco lo que decía este autor, ¿verdad? Como con mi nombre reafirmo la identidad de un pueblo que se sabe libre. Ya con mi ancestra Miriam, por todas las mujeres del linaje de Mateo, ¿verdad? Pero me reafirmo en esa capacidad de ser una mujer que camina libre, que camina en libertad, frente a mi realidad, cualquiera que esa realidad sea. Entonces, bueno, con esa parte del nombre nos vamos a ir entonces al cafecito. Perdón. A mí me llama mucho la atención y me queda muy anillo al dedo el nombre que se le da o la semejanza que se le da a María como danza de la liberación. Si uno ve la danza en realidad griega, uno ve el movimiento de las manos, el movimiento de todo su cuerpo, y eso fue lo que provocó María, un movimiento a nivel completo en todo su contexto de la palabra, movimiento tal que cambió y modificó al mismo tiempo. Entonces, ese nombre, danza de liberación, para mí me llena mucho. Qué bueno, qué bueno. Pues nos vamos a ir al cafecito, la media horita que tenemos, 25 minutos y tratamos de volver aquí. Y entonces ahora sí vamos a entrar a hablar de María en dos perspectivas, bíblico-sionense. Una salvedad que quiero hacer, lástima que se me sabe que está aquí, que es biblista, es que la presentación que les estoy haciendo no es una presentación exegética, es decir, yo no voy a profundizar en los textos bíblicos, sino que estamos haciendo teología de la Biblia, estamos viendo cómo es que Dios habla a lo largo de la escritura. Y vamos a hacerlo en las dos perspectivas, bíblico-sionense, porque estamos en el marco de los 175 años. Para leer un libro, ustedes van, lo buscan, lo sacan de la biblioteca y se lo leen, ¿verdad? Lo importante es recuperar qué es aquello que el Padre Teodoro entendió, porque en el Padre Teodoro había espíritu y que sigue siendo también presente y actuante. Entonces vamos a ver 4 imágenes que podemos encontrar tanto en la escritura como en la vida del Padre Teodoro sobre la hija de Sion. Y vamos a hablar un poquito de qué ha hecho la iglesia sobre la hija de Sion, entonces eso lo vamos a hacer al revés. Y vamos a explicar la palabra de Dios. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, hice un documento de trabajo con la producción, digamos, los libros que la congregación había escrito y lo fui desarrollando por años. Entonces esto es una cosa chivísima, porque cuando yo quiero un tema, nada más pongo María, por ejemplo, y me salen todos los textos ya divididos por años de todo lo que el Padre Teodoro dijo. Entonces eso fue una trabajada para el Eterno, Señor mío, pero ahora me ha servido mucho porque entonces toda vez que quiero un tema nada más lo busco así por buscar un nombre y me da cuántas veces aparece y demás. Entonces tengo como muchos textos. Y a partir de esos textos yo fui comprendiendo que el Padre Teodoro tiene como 4 formas concretas de entender a María. Que si uno la lee, digamos, solo lee un texto desconectado del resto de los textos, puede tender a decir que es esta visión tan negativa, ¿verdad?
Pero si uno lee, como en la escritura, el texto, ubicándolo en el contexto de la mentalidad de su época, de lo que él pensaba, de su propia experiencia, uno se da cuenta que tiene una visión muy enriquecida. Pero antes de entrar a él, quisiera decirles que en la iglesia, la primera vez que aparece el nombre hija de Sion es, imagínense, apenas en 1964. En un documento de la iglesia que se llama Lumen Gentium, es una constitución dogmática, es decir, es un documento de esos que nosotros consideramos como la médula ósea, lo que significa ser católico. ¿Qué entiende un católico? Y esta imagen, este texto que nos presenta, es un texto teológico un poquito complicado, pero podríamos decir que en síntesis lo que dice es que a la figura de María, que la figura de María hay que entenderla como la mujer que representa a los anahuín. Los anahuín son los pobres del Señor, a esos por los que el Señor siempre va a ser opción. Entonces, entender a María es entender cómo Dios se revela a esos pobres, humildes, sencillos, desposeídos. Están siempre ligados. Esas dos cosas no se pueden separar. Y el texto de la iglesia dice así: ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sion, tras la prolongada espera de las promesas, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía. Eso es una palabra teológica, no es economía de plata, sino en el sentido de recibir lo que tanto se ha anhelado. Bueno, si tiene que ver un poco con eso. Lo que tanto se ha anhelado, lo que tanto se espera y que da vida. Eso es la economía de la salvación. Se instaura la nueva economía al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Cuando Jesús se encarna en María, se puede decir por eso que todo lo humano es profundamente divino. Para nosotros la encarnación es decir que Dios no quiere, o sea, nos ha probado de muchas maneras, como dice la Dei Verbum, nos ha hablado siempre y de muchas maneras, pero finalmente Jesús nos ha dicho: yo no quiero nada celestial, yo quiero todo profundamente humano, profundamente encarnado en la realidad. Y esta realidad está hecha también para la trascendencia, pero lo quiero encarnado, lo quiero real, lo quiero completo, lo quiero con carne y de hueso. No quiero una relación con el ser humano de yo allá, con el motor inmóvil que decían los platónicos, ¿verdad? De un Dios que no se interesa por mí. Quiero una relación que pasa por todas las experiencias de la vida humana. Y ahora doña María decía el tema de las crisis. Qué chiva cuando uno puede unir la experiencia de la crisis, o de la soledad, de la angustia, del sinsentido, a la experiencia de Jesús, que también parece que se vivió eso en el huerto. Como, bueno, no sé ni cómo me llamo. A todos nos ha pasado eso. O sea, en Jesús, nosotros creemos que toda experiencia humana es una experiencia profundamente divina. Y hay una película que es mi película favorita, eso es un paréntesis, que es una película de un autor que se llama James Sister. Y es mi película favorita porque en esa película Jesús se enamora. Y yo decía, pues mío, claro, si Jesús era humano, normalito, tenía que haberse enamorado. Es que ¿cómo no se iba a enamorar? Si eso es una cosa profundamente humana. Y él en la película se enamora y le pide consejo al papá y todo, y un día va y se enamora de María, la hermana de Marta. Y va y habla con María y le dice que él la ama. Pero hay una experiencia profunda del reino que lo impulsa a no quedarse con esa experiencia nada más del amor humano entre él y ella, sino de expandirlo. Pero él le declara así como todo su amor. Me gusta mucho porque nos presenta a un Jesús que ríe, que llora, que se enamora, que se enoja también en la película. Eso, lo divino es profundamente humano, no anula ninguna de las experiencias de vida. Y María, tal como el Padre Dios la comprende, es eso, una mujer humana y a la vez profundamente divina, ¿verdad? Él no la pone
o a veces habla de ella en dimensión de reino, de la reina, pero es porque la está entendiendo como una hija de David, en una experiencia profundamente enraizada en su pueblo, pero no como una cosa ya inalcanzable, sino siempre como el modelo de creyente a quien nosotros y nosotras tenemos que seguir en Sion. Entonces, eso es nada más como una referencia bonita que les quería dar. Entonces, la primera imagen que yo encontré de cómo el Padre Teodoro entiende a María es como María, la hija de Sion, la mujer de la memoria. Ya dijimos que nuestro nombre tiene historia. Todos los nombres de ustedes, no solamente porque sus papás lo escogieron, ¿verdad? Ahora, doña Delia me contaba de una familiar que ella tiene. No solamente el núcleo central, ¿verdad? Sino de esta familia extendida en el tiempo. También probablemente si empezamos a indagar porque doña Delia, la otra doña Delia de Italia se llamaba doña Delia, ahí vamos a ir encontrando también una genealogía. Y en María, y en el Padre Teodoro, María es siempre la mujer de la memoria. Y el Padre Teodoro lo dice así: la hija de Sion, importante, Sion, hay una gran discusión en la congregación y en la exégesis bíblica si Sion se tilda o no se tilda. Dicen que no se debería tildar porque es un monosílabo, pero algunas veces aparece tildado incluso en los documentos de la congregación. Entonces vamos a obviar que sea irrelevante si aparece con tilde y no aparece con tilde. Pero entonces Sion, la hija de Sion, dice el Padre Teodoro, está unida a esta magnífica cadena de patriarcas. Hay haber sido matriarcas, pero claro, era un patriarcal, entonces no le cabía todavía. Si viviera ahora, tal vez sería feminista. Y participa de todas las bendiciones que le son concedidas. ¿Quién recibe la primera bendición? Abraham. Y serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo dice el Padre Teodoro en este documento que se llama Correspondencias y Documentos entre 1840 y 1850. Pero entonces, ¿cómo María es la mujer de la memoria? Desde Abraham hasta el Calvario. Para el Padre Teodoro, algo fundamental en su comprensión de la Escritura es que no hay desconexión. No es María solo la del Nuevo Testamento, no es solo Miriam la del Éxodo, es siempre ver la Escritura, estos admirables, sus documentos, como de 1828 a 1853, que fue mi trabajo, yo logré encontrar en él una unidad tan grande. Siempre leía los textos. Si estaba meditando el Nuevo Testamento, hacía referencia al Antiguo. Y si estaba meditando el Antiguo, hacía referencia al Nuevo. Tenía diferentes maneras de citar. Algunas veces citaba, rara vez, por eso la citaba ahora, sino que la citaba de memoria como buen judío, pero citaba haciendo juxtaposiciones, es decir, mezclaba un texto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y aquello era un colocho y uno no sabía exactamente cuál texto era cuál, porque era tal su sentido de unidad de la revelación que no había desconexión. O sea, cuando él está citando uno, está citando el otro, cuando está citando el otro, está citando el otro, siempre. Y uno puede ver porque él escribió unas meditaciones, unas oraciones, meditando el Primer Testamento y meditando el Segundo Testamento, y siempre aparece lo mismo. Siempre usted va a encontrar, si medita el Antiguo, va a encontrar elementos de San Juan y de San Pablo y de las cartas, y si va al Antiguo, siempre, ya al Nuevo, siempre va a encontrar los profetas, Miqueas, Zacarías, Jeremías, Isaías, ¿verdad? Los Salmos. Siempre estaba haciendo estas conexiones. Entonces yo hice también esas conexiones. Básicamente encontré en su experiencia de María como la hija de Sion, mujer de la memoria, desde Abraham hasta el Calvario, tres como grandes elementos. El primero, la esperanza de Abraham. Y la esperanza de Abraham la encontré en estos tres textos, que ustedes particularmente lo conocen, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, que era un politeísta, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. En la mística judía se dice que ese sal, ese lek lejá, no es un sal literal hacia un lugar externo, sino es sal de ti mismo hacia ti mismo. Y me explico un poco más profundo. Es ese momento donde uno tiene que dejar todas las imágenes otra vez de esos dioses que uno ha tenido para hacer el viaje más profundo y más confiado que se puede hacer, que es ir
hacia lo hondo de uno mismo para encontrarse con el Dios verdadero, con el único Dios. Cuando uno lee los textos, y lo vamos a ver más adelante con un textito que les voy a presentar, el Padre Teodoro comprende que la hija de Sión es esa mujer disponible para salir siempre al encuentro del Dios único, pero no afuera, sino adentro. Dice el Padre Teodoro, Dios está dentro de nosotros mismos y si lo supiéramos encontrar, si lo supiéramos buscar, lo encontraríamos dentro de nuestro corazón. Eso es una imagen muy linda, la hija de Sión. Tal vez explicar también que el término hija, en la antigüedad a las ciudades se les llamaba hijas. Y como el rey David conquistó Sión, Sión pasó a ser como la hija de David. Y luego, David, como David conquistó la fortaleza jebusea, que se llamaba Sión, en ese monte, que se va a llamar Sión, que significa elevado, aunque es de dudosa procedencia, todo Jerusalén fue llamado entonces Sión. Entonces decir la hija de Sión es lo mismo que decir Jerusalén. No hay desconexión. Entonces el Padre Teodoro siempre va amarrando esta salida de Abraham como a que su destino final va a ser siempre Sión, el lugar del encuentro con Dios. Lo que vimos antes del Arca de la Alianza, para el Padre Teodoro siempre esa salida de Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré, es llegar a Sión. Y todas nosotras, como la figura de estas mujeres, las otras Marías o las Marías que caminan con María de Nazaret, estamos destinadas a eso mismo. Vamos a leer los tres textos, entonces van a buscar ahí rapidito Génesis 12, 1, 4, que ya ustedes lo han leído. Génesis 12, 1, 4. El primero que lo tenga, que lo lea, por favor. Génesis 12, 1, 4. Adelante. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Importante. Engrandeceré tu nombre. Ténganlo ahí porque lo vamos a encontrar luego en el Nuevo Testamento. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Ok, gracias. Vamos a leer ahora Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Esta es una clave interpretación de la hija de Sión. La hija de Sión no es la mujer que tiene fe. Fe, porque tengo el fiat de María, ¿verdad? Es que soy capaz entonces de salir. Fe, yo hice un estudio sobre la etimología de la palabra fe, dice que en el origen de la palabra tiene que ver con contrato, tiene que ver con confianza, tiene que ver con como cuando uno hace un préstamo, ¿verdad? Que hay la mediación del préstamo, digamos, yo te doy algo en prenda, tú me das algo en prenda, ¿verdad? Es porque hay fe, que entonces la hija de Sión tiene que salir. Y para el Padre Teodoro las tres virtudes teologales fueron muy importantes. Entonces, esta es una condición muy interesante. De María se puede decir que es la mujer de fe. Y toda vez que el Padre Teodoro habla de Abraham, habla de María, habla siempre en el tema, bajo el tema de la fe. Vamos a leer Lucas 1:55. Esta fe
tiene un pueblo. El primero que tenga que lo lea. Número 55. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Es la fe en las promesas de Dios reservadas desde Abraham y por toda su descendencia en lo que María cree. Ese es el canto de Magnífica. María vuelve a recordar que es en Abraham, entonces siempre de Abraham hasta el Calvario. Vamos a ir en esa línea, ¿verdad? Sigamos ahora a la segunda. Vamos a hablar ahora del linaje de David. Y la primera vez que encontramos, les decía, un texto en la escritura, en el Primer Testamento, que nos habla del arca, de María como arca, o del arca para nosotros, para la tradición judía, y para nosotros la de figura de María, está en la segunda de Samuel 6.1.5. Vamos a buscar segunda de Samuel 6.1.5, el primero que lo tenga que lo lea. Padre, yo estaré muy feliz de que vayamos de un lado a otro de la escritura. Esa es la idea, toquemos el texto. Segunda de Samuel. David reunió de nuevo a todo lo más selecto de Israel, 30.000 hombres, y acompañado de todo el pueblo, salió y fue a Balá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, el que se asienta sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían el carro. Uzá estaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y todo Israel iban danzando delante del arca con gran entusiasmo, cantando al son de cítaras, arpas, tambores, mandolinas y platillos. Hasta ahí. Vean qué interesante el arca. ¿Se acuerdan que ven el arca? Las tablas, la presencia de Dios, la Shekinah. Y vean que David lleva la Shekinah cantando y danzando. ¿De quién habíamos hablado antes que cantaba y danzaba? Una cierta conexión en el sentido de la libertad, la alegría, la implicación del cuerpo en la experiencia bíblica. Por eso el judío hoy cuando reza así, porque es todo, con todo el ser, con todo lo que somos, con todo esto, le pasa la sangre, ¿verdad? No solo con la cabeza. El problema muchas veces de nuestra fe es que sigue siendo una fe muy racional y no implicamos el cuerpo. Vamos a leer entonces ahora una cosa muy interesante. A este destino, esta promesa, esta lección, esta esperanza, que podría ser como el núcleo de la experiencia de la memoria de Abraham hasta el Calvario, siempre va a ser promesa, lección, esperanza. Dios promete siempre la liberación. Vamos a leer Miqueas 4 de 10, 13. Roxana, ¿no te dije 17 y 19? Suave. Es que me falta ese versículo. Sí, versículo 17 y 19, sí, disculpa. Dice, llevaron pues el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella. Y David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Al acabar de ofrecerlos, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Luego distribuyó a todo el pueblo, a los hombres y mujeres de aquella multitud israelita, un pedazo de pan a cada uno, un pedazo de carne y un pastel de pasas. Después cada uno se fue a su casa. Vean qué interesante, ya tenemos
que en ese trasladar el arca a Sion hay danza, hay comida, hay bendición, que acabamos de leer a Abraham. Entonces, toda la prefigura de cómo son los tiempos mesiánicos. Hay alegría, hay danza, hay júbilo, regocijo, hay alimentos, el banquete del reino. Hay movimiento. Hay movimientos, el banquete del reino en el sentido de la fiesta. Vamos a ir a las bodas de Canaán, está listo. Y hay bendición. ¿Qué es la bendición para una persona? Tener que comer. ¿Qué es la bendición para una persona? Pues estar tranquilo, estar contento. No es tener muchos bienes. Aunque a veces nos han metido en la cabeza de qué es eso, ¿verdad? Pero realmente las personas, cuando somos plenas, están satisfechas las necesidades básicas y cuando tenemos paz en el corazón. Mi mamá, que odia los préstamos, en su vida ha hecho un préstamo, en su vida tiene una tarjeta, siempre dice: no hay cosa más rica que irse a apostar, aunque sea con 5 pesos en la bolsa, pues ahí pues no le da nada. Y nunca tenía una deuda esa señora. De hecho, siempre dice que está quebrada, pero siempre tiene una buchaca, ¿verdad? Porque en el fondo es eso, es la paz de no prevenir nada. Vamos a ver los Miqueas 4 y este. El primero que lo tenga, que lo lea. Retuércete de dolor y grita, hija de Sión, como mujer que da a luz, porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en despoblado. Llegarás hasta Babilonia, pero allí serás liberada, pues Yahvé te liberará del poder de tus enemigos. Naciones numerosas se reúnen ahora para atacarte, diciendo: profanémosla y gocemos mirando su derrota. Hasta el 13. Qué interesante. Sigue, es hasta el 13. Pero ellos no saben lo que piensa Yahvé y no comprenden sus designios, pues Él los ha juntado como a las gavillas en la era. Levántate y aplástalos con tus pies, hija de Sión, porque te pondré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que tritures a muchos pueblos. Entonces consagrarás tus tesoros a Yahvé y tus riquezas al Señor del mundo entero. Este texto es evidentemente un texto del exilio, ¿verdad? En el que el pueblo es llevado a Babilonia y uno puede decir: es la desgracia y es el fin. Pero el texto parece decirnos: tranquila, hay una esperanza. Usa imágenes muy fuertes, ¿verdad? Como te pondré esas cosas de hierro, ¿verdad? Triturarás. Pero en el fondo es decir, aunque hoy te estás revolcando de dolor, no es el fin. Hay una liberación, hay una esperanza. Entonces, junto a la fe está la esperanza. Esta es la imagen de la hija de Sión como mujer de la memoria, siempre la esperanza. La virtud teologal, muy importante. Vamos a leer ahora Sofonías 3, 14, 18. Y alguien que vaya a buscar de una vez Zacarías 2, 14 y 9, 10. Otro que busque Zacarías 9, 9, 10. Dice Sofonías: grita de gozo, oh hija de Sión, y regocíjate, oh gente de Israel. Canta alegre con todo el corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha levantado la sentencia en que te condenaba. Ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues contigo está Yahvé, Rey de Israel. Ese día le dirán a Jerusalén: no tengas ningún miedo, ni te tiemblen las manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti como un héroe que salva. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti lanzará gritos de alegría como en día de fiesta. ¿Cuáles dos palabras se repiten en este texto? Una clave de interpretación bíblica siempre. La palabra que más se repite
tiene que ver siempre con el mensaje central del texto. ¿Qué palabra es? Alegría, dice Mario. Dicen, a ver, ¿qué palabras se repiten? No temas. Muy bien, no temas. Hay otra. No. ¿Ya le encontré? Grita. Lo dice la hija o es la hija invitada, pero dice que también Dios va a gritar. Entonces grita de júbilo, hija de Sión. Y dice, por ti gritará. Dios grita. ¿Cómo es un esclavo gritar? De dolor. De dolor. Pero parece que aquí la invitación es como un grito que se escuche, como el estruendo. Acuérdense que en la escritura también cuando las manifestaciones de Dios se operan, siempre son manifestaciones que ponen en movimiento lo natural, ¿verdad? Entonces, sí, hubo un rayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren decir que la acción de Dios es poderosa. Entonces, el grito es el elemento del poder de Dios que irrumpe en medio del desierto, en medio de la esclavitud, en medio de la opresión en Babilonia, en medio de todas las situaciones de opresión, acontece poderosamente su liberación. Y esa es la causa de no tener miedo. Cuando uno tiene miedo, uno se paraliza. Todos hemos tenido esa experiencia. Yo, la primera de todas, la más miedosa. Y me doy cuenta de eso. Cuando yo tengo miedo, me engrocho. Tiene valor. Pero cuando uno no tiene miedo, es capaz de moverse, de expresarse. Y el miedo no me viene de la situación. El miedo me viene de cómo yo interpreto eso. Porque me siento, como decía alguna vez una psicóloga mía, cuando yo siento que no tengo los recursos para afrontar tal o cual situación, que no soy suficiente. Entonces, el sentido de no tener miedo es que tengo un Dios que antes que yo sea libre, porque puede ser que yo no lo sea, tengo un Dios que es el Dios de la libertad. Y es este Dios el que me da los recursos para que yo grite, para que yo me regocije, para que yo, en medio de esa situación, sea capaz de abrirme y decir, esto no tiene la última palabra sobre mí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunas veces en mi vida de fe, yo he tenido que decir, en el nombre de Jesús, si algo feo se va, porque me anula. Y porque cuando me paralizo con el miedo, no soy capaz de reconocer la bendición de Dios. María es la mujer que también canta. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en el Dios que me salva. No es en que yo lo hice, es en este Dios de la promesa. Es este Dios que ha hablado desde Abraham hasta el Calvario. Sigamos, vamos a leer Zacarías. ¿Quién tiene Zacarías? Tengo dos textos de Zacarías. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día, será para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sebot me ha enviado a ti. Morar en medio de ti. ¿Qué moraba en medio del pueblo de Israel en Sion? El arca. El arca. Siempre la imagen de la presencia de Dios. Esa es la razón de no tener miedo. La imagen de la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestras comunidades.
Jesús dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Siempre la referencia del arca. Sigamos, la siguiente, 9, este es uno muy lindo, 9 de 9. Gracias. Salta de alegría, Sion, lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de guerra y anunciará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Nuevamente otra clave de comprensión, el sentido de la humildad. El texto que vemos en Semana Santa, Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito. De ahí está tomado, de ese texto. Porque la forma en que Dios vence no es por la fuerza del armamento, es por la fuerza de la humildad. Y por la vía de la humildad podemos pensar en hombres y mujeres que han impactado profundamente la historia, que no usaron las armas. Y son recordados en la historia muchísimo más, nuevamente lo repito, muchísimo más que los grandes victoriosos que han matado al mundo con guerras. Son recordados con veneración, con Gandhi, por ejemplo. Ahora pensemos en una mujer moderna, Malala, sin violencia. Gandhi decía una vez que cuando uno, frente a alguien con el que está discutiendo, lo vence por la vía del amor, uno muestra realmente que es como poderoso, por la vía de la humildad, que no se deja vencer por el odio de ese otro, sino que es tan capaz de ser humilde para ser tan auténticamente sí y amarlo, que entonces el otro finalmente queda vencido. Nuestros grandes conflictos mundiales tienen que ver con el uso de la violencia, que en el fondo es pura inseguridad y miedo. No son realmente personas fuertes, son un poco miedosos que desgraciadamente tienen mucho poder. Vamos a leer ahora Lucas 1:38 y Juan 19:25. Este texto en particular es importantísimo para el padre Teodoro. Aparece un montón de veces y ya vamos a ver por qué. Vamos a amarrarlo, el tema de desde Abraham hasta el Calvario. El primero que lo tenga, que lo lea, por favor. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Siguiente, Juan. Pasamos aquí con Juan a lo que se llama en teología la alta cristología, es decir, la dimensión profunda, más elaborada de quién es Jesús. Juan 19, 25, 27. Que lo tenga, que lo lea. Ajá. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella, a su discípulo, el que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Dice María, hágase en mí según tu palabra. Volvemos a Abraham. Abraham, Dios le habla, ¿verdad? Y según su palabra, sale al lugar que Dios le mostrará, que no sabe cuál es. Dijimos que está el elemento de la fe y de la esperanza. De que esa salida, aún transitando el camino del dolor, no es la última palabra. Cuando llega esto al culmen, a la plenitud, desde esa perspectiva que estamos siguiendo la teología sionense, en el Calvario. El padre Cruz tiene muchos textos, porque es interesante poderlo encontrar a lo largo de los años, una y otra vez, presentándonos a María al pie del Calvario. Y me decía, ¿por qué María al pie del Calvario? ¿Verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué María al pie del Calvario? Y es nuevamente el tema de Abraham. Abraham sale sin saber, pero sale confiando en que hay una promesa, que hay una elección, que hay una esperanza. Entonces, esa María que se quiebra, que sufre frente al Calvario,
el Padre Teodoro va a decir que en esa mujer ahí está la esperanza de que eso no es como el final, que ella es un término en griego, eso es más bíblico, Helios, es como un pacto sagrado. Dios ha hecho un pacto sagrado con su pueblo y ese no es el final. María contempla a su hijo con dolor, pero también con la esperanza de que no es la última palabra. Y por eso nosotros, al recibir a María como sus discípulos, los discípulos de Jesús, abrazamos con ella la esperanza en que el dolor nunca tiene la última palabra. Y el Padre Teodoro, junto a ese texto, siempre cita el Pater Dimilis, que es padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y para muchas hermanas, probablemente ese texto era como un texto chocante, porque siempre estaba referido a la tradición judía como los que crucificaron a Jesús. Pero yo tratando de leer un poco más, me parece comprender que lo que el Padre Teodoro está diciendo es, claro, como en medio de todo este dolor no es la última palabra. Padre, esta no es la última palabra, ¿verdad? No les tengas en cuenta lo que han hecho. No les tengas en cuenta todo el dolor y toda la opresión que están. Tenles en cuenta más bien la compasión de esta madre. Y en ese sentido hay también en el hebreo una palabra para significar la piedad de una madre que abraza a su hijo, que se compadece de ella. Entonces es como, no es el dolor de la cruz, es la madre, es la compasión de la madre, es la ternura de la madre, no es el dolor de la cruz. Y en la teología juánica, la cruz representa siempre la experiencia más profunda cuando Dios vence el odio. Dios la entrega hasta el final, más allá del odio. No es la cruz en sí misma, es la entrega, es el amor, es la donación. No es el victimista tampoco, es quien en libertad ha hecho una opción. Y a nosotros el Padre Teodoro nos invitaba siempre a amar como Jesús mismo había amado. Su texto central, Juan 3:34. Somos invitados a amar como Jesús mismo amado y acoger a la madre con esa esperanza de que nunca el dolor será la última palabra. Yo en mi experiencia de fe he experimentado en muchos momentos eso, que cuando yo me sumo en el dolor, estoy perdida. Pero cuando yo transito el dolor con la esperanza de María, al final siempre encuentro que verdaderamente la cruz ha vencido como experiencia de compasión, de amor, de entrega, de donación y de libertad. Ni siquiera el dolor me esclaviza. Dice el Padre Teodoro, en su calidad de hija de Sión deben unirse más íntimamente con el Señor y seguirle paso a paso en el Calvario y en el cielo. Es decir, como esa capacidad de trascender ese momento de dolor. Dice, uno se pregunta a veces, ¿cuáles eran los pensamientos de María? Dice el Padre Teodoro. Entonces nos vemos conducidos naturalmente a recordar los principales hechos de su vida y las historias de sus antepasados. Ella hallaba en esta meditación grandes motivos para ser humilde. Así pensaba en Abraham, el hombre más favorecido entre todos, ya que Dios le había dicho, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y el Mesías nacerá de tu raza. No le dice eso. Eso es una juxtaposición bíblica, la verdad. Hay que ir a buscar dónde está ese otro texto. Ahora se me olvidó ponerlo. Pero si toma de Génesis 12:13, que ese sí lo cita él, ¿verdad? Serán benditas y de ti nacerán. Esa es como la esperanza. No es la última palabra. Y este es un texto del Padre Teodoro sobre la vida religiosa en Sion. Vamos ahora a la hija de Sion como la mujer de la escucha. Y vamos a leer dos textos muy importantes también del Éxodo ahora. Éxodo 19:7-9 y Éxodo 24:2-4. Y los vamos a ver entonces en el Magnífica y en la Anunciación. Y ahí las claves de interpretación son hacer, escuchar, hacer. Y el que tenga el Éxodo 19:7-9 lo puede. Siempre están ligados. Aquí
y el tema central es la alianza de Dios con la hija de Sion. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? Adelante. Fue pues Moisés y invocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: mira, voy a presentarme a ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te daré crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Leemos el otro texto, por miras. Eso 24, 2, 4. Tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Vamos entonces ahora directamente a leer el Evangelio. Falta. Sí, perdón. Sí, falta. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Vamos ahora a leer Lucas. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal salud. El ángel le dijo: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. Ojo ahí. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Mira a tu parienta Isabel, también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada es imposible. María dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la dijo. Una posible interpretación, porque respecto a la escritura hay muchas interpretaciones, es que este Moisés que sirve de mensajero es en el Nuevo Testamento el ángel, que vaya a anunciar al pueblo lo que tiene que hacer, y el pueblo dice: haremos todo lo que escucharemos. María lo pone con otras palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase. Entonces es siempre la escucha de la palabra y la acción. Pero ¿por qué la escucha de la palabra y la acción? Porque ya hay uno que ha hecho antes. Los textos del Éxodo que hemos leído son los textos que están en el contexto de la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios hace alianza con el pueblo de Israel? Porque lo ha liberado. Entonces, Dios hace alianza con un pueblo que es libre. Y porque ese pueblo es libre, es capaz entonces de hacer cuanto escuche. María es la figura no solo de ella. Ya vimos que Miriam era la profetisa, que Miriam representa también al pueblo de Israel. Miriam es la imagen de todos nosotros y nosotras, que porque hemos hecho una alianza, porque Dios nos ha liberado y porque hemos hecho una alianza con Él, podemos decir: hágalo, o haremos todo cuando escucharemos. Para el padre Teodoro era muy importante el tema de escuchar.
aparece muchísimas veces en sus textos la referencia a escuchar la palabra, pero para él escuchar la palabra era siempre el sinónimo de hacer. No es una escucha vacía, es una escucha activa, actuando. Y lo dice así: antes de que el Hijo Eterno de Dios se hubiese incorporado en sus entrañas, María ya estaba en relación con Dios por la Escritura Santa. Ella leía la palabra divina, la meditaba en su corazón, y la costumbre de esta meditación la volvía más capaz, más adelante, de meditar las palabras del mismo Jesucristo. María leía los libros sagrados, los leía con una profunda humildad, una intención recta, una inmutable perseverancia, y poco a poco esta palabra se infiltraba en su corazón, fertilizando sus pensamientos, ennobleciendo sus sentimientos y volviéndola capaz de todas las grandes cosas que el Altísimo produjo en ella. Es muy lindo, ¿verdad? Ese texto. Lindísimo. De la vida religiosa en Sion. María no es ese momento, es toda la memoria que ya dijimos, ¿verdad? Lo que ella había meditado, lo que ella había visto, la liberación que Dios había operado. Es que ella cree en las promesas de Dios y por eso haremos cuanto escucharemos. Porque ella, cuanto mujer judía, tiene una alianza con Dios, es capaz entonces de decir, hágase. Y lo actuó y lo vivió profundamente. Otra cita muy linda a las hermanas: debe mantenerse en calma, atenta, en actitud de escucha hacia Dios, con la disposición de la Santísima Virgen María, diciendo con ella, hágase en mí según tu palabra. Este es de los primeros escritos. Ahora, dos figuras más, esta más rapidita. María, hija de Sion, mujer de la alegría y la esperanza. Hemos hablado mucho de la alegría, y la alegría es muy importante para el padre Teodoro. Respecto a la alegría, vamos a ver cuál es el motivo de la alegría, y es que Dios está en medio. Nuevamente el tema del arca de la alianza, porque Dios está ahí, porque no estoy solo. Cuando uno tiene un problema, o cuando uno se siente a veces muy difícil, uno dice, lo único es un abrazo. Yo no sé, yo a veces lo digo, lo único que ocupo es un abrazo. Yo se lo pido a Jesús, dame un abrazo. Y ese abrazo me conforta, no me libera, digo, me conforta. Y cuando uno no se siente solo, es más capaz de ir adelante con una actitud positiva frente a la vida. Entonces vamos a leer 3 textos del profeta Isaías, que el padre también Teodoro cita. Esos no los cita él propiamente, pero los citamos. Isaías 12:6, Isaías 49:13, Isaías 12, del 7 al 9. Vayan buscándolos para que los tengan ahí listitos. Y aquí lo importante, la clave de comprensión es el tema de los anahuim, los pobres del Señor. Dios se ocupa de los débiles. Entonces la parte importante de la hija de Sion, la razón de la alegría de la hija de Sion. Dios se ocupa de los débiles. ¿Quién los quiere? Grita de contento y de alegría, oh Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Otro? Isaías 43. Cielos, griten de alegría, tierra, alégrate, cerros, salten y canten de gozo, porque el Señor ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de los afligidos. Qué bien venidos por los montes los pasos del que viene con buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que te anuncia tu salvación y que te dice, ciudad de Sion, ya reina tu Dios. Escucha tus centinelas, alzan la voz y juntos gritan jubilosos, porque ven cara a cara al Señor regresando a Sion. Estallen en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, que el Señor se compadece de su pueblo y rescata a Jerusalén. Todas las referencias a la alegría están conectadas curiosamente con la debilidad, con el sentido de la devastación.
Y esto es muy importante, es encontrar esperanza en medio del dolor, también para este momento histórico. Vamos a leer ahora los de Alégrate, el Haile, en griego, alegría profunda. Dicen los estudios bíblicos que el Haile era el saludo que los griegos daban de manera extraordinaria. Eso no es una alegría ordinaria, es una alegría extraordinaria de la presencia de Dios en mi mundo. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver primero el 1:28. Entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ajá. ¿Cuál es el motivo de la alegría profunda, extraordinaria? El Señor está contigo. La promesa, una de las promesas más importantes de la Escritura y la que más desaparece. Dios está contigo. ¿Cuál es la razón de no temer? Dios está contigo. ¿Cuál es la razón de la alegría? Dios está contigo. No estás solo. Es la dimensión de que Dios ha hecho una promesa de no abandonar al ser humano. Cuando uno se siente acompañado, tiene más fuerza para caminar. Vamos al siguiente. Al 46-54. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su abrazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes, repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Volvemos a Abraham hasta el Calvario. Abraham, la alianza, la presencia de Dios constante, en toda la Escritura, siempre son las grandes claves. Pero hay un elemento interesante: alégrate, dice, porque el Señor está contigo. Nuevamente, no estás solo. Esa sensación de soledad que están a veces dura. Vamos a leer el 1:44. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrantes. Decíamos que María era también esa imagen de la palabra, ¿verdad? La palabra que llegaba y causaba alegría. Que María, porque escucha la palabra, es capaz de transmitirla. Entonces, la alegría, vean, que María ha recibido de Dios, del saludo del ángel, va a llegar luego también a su vecina y su prima. Y su prima representa también a los pobres del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que era maldita la que no podía tener hijos? Entonces, esa alegría, esa bendición de Dios, nuevamente es como desde dentro, desde el vientre, ¿verdad? Es una alegría para toda la comunidad. Vamos a ir ahora a otro texto del Padre Pío. María no tiene prisa, no se queja de la lentitud de la providencia, no somete la palabra de Dios a la razón humana. Ella no teme que los medios que posee sean desproporcionados en relación a la meta hacia la cual ha de tender. En una palabra, ella deja pasar los días, las semanas, los años. Ella no se atormenta. Deja que Dios sobre, siempre dispuesta a corresponder a la gracia cuando llegue el momento, cuando se dé la señal. En medio de las oscuridades, de esas contradicciones entre las cuales transcurre la vida de María, lo que permanece en su corazón es la esperanza. Oh, cuánto escasea la esperanza entre los hombres, hasta entre los piadosos cristianos. La montaña de Sión es en la Escritura el símbolo de la esperanza. He aquí,
porque ustedes, hijas de Sión, tienen siempre que estar llenas de esperanza. Y decía también el libro de la vida religiosa: toda la congregación está consagrada a la Santísima Inmaculada Virgen María bajo la advocación de Notre Dame de Sion. Las religiosas la honran como la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel y el honor de todo el pueblo de Dios. Y esta vez se cita un texto, Judith 15:9. En este texto que nosotros cantamos, alégrate, hija de Sion, ocurre después de una gran dificultad, que Judith sale vencedora y el pueblo se alegra. Entonces siempre es la conexión de esta figura que de alguna manera ayuda a la experiencia de la liberación, lo que ya decíamos de Miriam que arrastra a las otras mujeres. Si lo vemos en Judith, lo podemos leer todo el texto tal vez. Judith 15:9. Y ya casi termino. Vamos, la hija de Sion, mujer que nació. Judith. El 9, que era 15:9. Sí. Al entrar a su casa, todos la felicitaron con estas palabras: tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. ¿Qué dice María? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Todo el pueblo está detrás del texto de Judith, de las hazañas de Judith, de las hazañas de Miriam. Es interesante cómo la escritura va teniendo esta gran unidad. Y por último, la hija de Sion, nuestra mujer de la acción. Es ponerse. Me encanta cómo el padre Teodoro, ¿verdad? Un libro de su tiempo hace esa conexión, ¿verdad? O sea, como un verdadero israelita, o sea, como que le sale tan espontáneo, ¿verdad? También en su identidad, y uno dice, no es por casualidad, es que realmente, y eso que era supuestamente una familia que no era tan religiosa, sin embargo, la experiencia de tener un papá, una mamá, una familia muy solidaria, yo supongo que lo que hace es una relectura de su vida, ¿verdad? Para encontrar en estos textos una fuente de vida y hacer una conexión con el encuentro que tiene con Jesús, ¿verdad? Entonces me encanta toda esta conexión de la de todo. Yo lo saboreé muchísimo. De hecho, un texto que él tiene sobre la Eucaristía, que dice que la Eucaristía nos encuentra con los demás. Y él dice, la Eucaristía lo que nos hace ir a los pobres, porque dice, en los pobres está la sangre de Jesús. ¿Y cuáles son los pobres que el padre Teodoro conoció? Las niñas judías que vivían en situaciones y condiciones opresivas. Ahí, en ese judaísmo de esas niñas, se dio cuenta la conexión con ese Jesús y con esa María. No de una forma abstracta, en la sangre. En la sangre de los pobres está la sangre de Jesús. Y eso es para nosotros nuestra vocación particular, es anunciar que Cristo no está en el aire, está en la tierra, en un pueblo concreto. Y ese pueblo nos da un paradigma de cómo Dios ama. No es que solo ama a ese pueblo, es un paradigma para amar a todos los otros pueblos, es para encarnarse en la vida cotidiana. Entonces, por eso paso ahora a María, que se pone en camino. Volvemos otra vez siempre las conexiones que el Padre Teodoro hace entre un testamento y otro, ¿verdad? Vamos a leer ahora Éxodo nuevamente. Éxodo 3:17. ¿3:17 o 3:7? ¿Cómo van a hacer para eso? Es 3:7. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. He visto, he oído, conozco, ¿verdad? Son todos verbos que no es la realidad de lo que pasa por
Y aquí la clave de comprensión es actuar, es creer, o creer es actuar. Si vamos a ver a la persona discípula, Juan 2, 1, 5, María en el contexto de las bodas, la persona discípula secunda la acción de Dios, secunda la acción de Jesús. Porque creer es actuar, porque actuar es creer. Que lo tenga que lo lea. 3 días después se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced como él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las... Ya está ahí. Ok. 3 días después de qué? La fiesta. Pensemos, 3 días después de qué. Acuérdense que el texto no es un texto literal, sino una construcción. 3 días después de qué. Vamos a leer atrás del contexto, a ver qué les dice. Es muy importante el número. Una clave de comprensión 3 días después de qué? Estaba orando, estaba estudiando la Torá, Natanael. Y te dijo que va a haber el cielo, los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el mundo. Ajá. ¿Y cuándo bajan los ángeles sobre el Hijo del Hombre? Cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan que él dice que es una clara interpretación de Juan, verdad? Se dice que la resurrección es la consecuencia de levantar la cruz, de la gloria. Por eso a San Juan se le llama el Evangelio de la Gloria. El texto, algunos biblistas dicen que ese 3 días después está haciendo la alusión a la comunidad, que de repente, porque todo eso habla de la comunidad, de repente 3 días después no encuentra cuál es el sentido de esa muerte. Y entonces el texto nos refiere a que sigue siendo María ahí muy importante para la comunidad, para decirles: hagan todo lo que Él les diga, no se preocupen, porque ese que ha hablado desde el Edén hasta el Gólgota, decía el padre Teodoro, es el Dios que habla y cree, es el Dios que habla y actúa. Por eso Dios va a seguir haciendo. Es como nuevamente el tema de la esperanza. Esa es la razón por la que María nos dice: hagan todo lo que Él les diga, porque es que ya sabemos que todo lo que Él dice es siempre creador de vida. Entonces esos 3 días, dicen esos biblistas, que representan eso, que representan la comunidad que se encuentra sin sentido hacia el año 115, 125, ¿verdad? Que comienza a ser perseguida, que no encuentra cuál es el sentido, que ha perdido el sentido de la fiesta, que se le olvidó que el reino ya aconteció, ¿verdad? Y Jesús quiere recordarles eso. Además, ¿verdad? Que el tercer día en la tradición Es el día de- judía es la intervención y manifestación extraordinaria de Dios.
Entonces obviamente a la comunidad de Juan le interesa poner en esta intervención de Jesús, o sea, efectivamente es el Hijo de Dios. Hay una intervención extraordinaria de Dios en Jesús. Entonces, es bellísimo cómo él lo retoma también. Y es siempre en comunión con lo que ya hemos dicho, el Padre Teoro, digamos, la imagen de Dios que el Padre Teoro va a crear es siempre eso, el Dios que ha hablado, o más bien la transformación de ese Dios sordo y mudo, que él tuvo experiencia antes de su conversión al cristianismo, a comprender que el Dios de Israel es el Dios que había hablado desde el Edén hasta el Gólgota. Es decir, había hablado desde el paraíso hasta la cruz de su amor fiel por su pueblo, sin abandonarlo jamás. Por eso la continuidad de la revelación, además de que para la tradición católica es fundamental, es en Sion un elemento central de nuestra comprensión. No es que Jesús ese día realmente es que Jesús es simplemente como la consumación, para la tradición cristiana, porque los judíos pueden tener otra visión, ¿verdad? Para la tradición cristiana es la consumación de todo eso que Dios ha dicho una y otra vez, encarnado en la realidad. Y dice el Padre Teoro, no entiendo que este título de hija de Sion pueda estar unido a una vida floja y un alma cobarde. Tenemos necesidad de almas nobles, elevadas, generosas, que opten radicalmente por Jesús, que no teman al cansancio, que estén prontas a dar la vida. Almas, en una palabra, que tiendan constantemente hacia su fin. Y este fin es la perfección. La perfección para el Padre Teoro era vivir el amor. Él lo dice en otro texto como hacia el 1869. Y aquí termino con dos historias que para mí encarnan muy bien esa experiencia de cuando la fe se une con la vida, provoca cosas maravillosas, ¿verdad? Y el Padre Teoro hablaba mucho de que nosotros tenemos que ser otras Marías, porque él habla de María Magdalena, habla de María la hermana de Marta y habla de María la madre de Jesús, que es para él la más importante. Entonces él dice que nosotros tenemos que ser otras Marías. Pero entonces yo quise como pensar en el aquí y en la ahora, cuáles son esas otras María que tenemos en nuestra realidad y que nos muestran que cuando la fe se liga con la vida, siempre van a estar como María, un canto de magnífica, de liberación para la persona y para los demás. Y antes de eso, les pongo ese texto del Padre Teoro, es preciso que se una más íntimamente que nunca a la compañía de María, de Magdalena, de Marta, de Salomé y de las otras Marías que vivían únicamente ocupadas del amor de Dios y de nuestros hermanos, poniendo en práctica los preceptos del Señor.